Presidir esta instancia. Estamos hablando de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, copresidente, para ser más exactos, Alfredo Moreno. Alfredo, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, para aprovechar el tiempo, Alfredo, vamos a ir directo a algunas de las críticas o cuestionamientos que se han hecho al trabajo que ustedes pudieron realizar en esta comisión, partiendo respecto de este proceso, ¿no?, de restitución de tierras que se busca acelerar, ojalá terminarlo en un plazo de acá de entre 10 a 15 años, que es una reducción bastante considerable respecto de los entre 80 o casi 160 años que tiene contemplado este proceso de manera actual, y con este fondo de 4.000 millones de dólares que fue propuesto por la instancia. Este monto, Alfredo, ¿cómo se llega a este cálculo? ¿Cómo se pretendería realizar finalmente este proceso? Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias, porque en esto hay una confusión muy importante. La comisión no es que haya decidido que sean 4.000 millones de dólares, propuesto 4.000 millones. No, la comisión lo único que ha visto es la situación actual con la norma actual. La situación actual con la norma que tenemos es que tenemos un sistema que tiene dos etapas. Primero se le hace un estudio a las comunidades que solicitan tierra y luego se les da, para pasar a la segunda etapa, se les da la aplicabilidad, que se llama, que es un papel que entrega el Estado que dice: usted tiene derecho a tierra, se las vamos a entregar. De esas tenemos más de 700 comunidades que están en esa ya situación. Es decir, tienen un papel del Estado que ya obtuvieron esto y se les va a entregar. Y tenemos del orden de 1.300 comunidades que están en el proceso, se entregaron todos sus papeles, están haciéndose, a la inmensa mayoría, 93%, se les dice que sí. Es decir, básicamente, para hacer los números simples, estamos cercanos a 2.000 comunidades sin hacer nada. Esto es si no hacemos nada. Y si no entra ninguna comunidad nueva, que todos los años entran centenas adicionales. Al día de hoy solamente, al día de hoy tenemos 2.000 comunidades que, multiplicado por el número de familias que tienen, porque el sistema de reparación actual es por familia y se les entrega una cantidad de tierra por familia que está establecido. Bueno, eso da las hectáreas de las que se habla, hectáreas tipo, que depende de la calidad, pero da 3.500 millones de dólares, estoy hablando de números aproximados, y da a su vez, ¿no es cierto?, una cantidad de hectáreas, de estas hectáreas tipo, de casi 400.000. Entonces, la gente y los comentarios que escucho, es como que la comisión propone o no propone. No. Esta es la realidad. Lo primero que se le pidió a la comisión es hacer un catastro. Este es el catastro de lo existente hoy día. Y el segundo punto del catastro es que con las normas actuales no hay ninguna cosa que, digamos, limite los ingresos que estamos teniendo todos los años. Como ya le mencionaba, todos los años ingresan una cantidad muy importante de nuevas comunidades. También, por el sistema que hay, que tampoco tiene límite, el número de familias por comunidad se amplía. En la ley actual dice que se pueden, digamos, reajustar o poner al día el número de familias cada 6 años, pero resulta que hoy día el sistema de reparación tiene periodos hoy de tipo 20-25 años, y con los números de los que están entrando, es decir, que están ya en el proceso, los cálculos que entrega la comisión son entre 80 y 160 años. Es decir, los números que tenemos cuando decimos 3.500 para ese, nada más que ese pedacito, van a ser muchísimo más, porque el número de familias cuando les entreguemos van a haber crecido enormemente y la reparación se hace con el nuevo número de familias. Entonces, eso es la situación actual. Y además, como ya mencioné, entrarían las nuevas comunidades que entran todos los días, todos los años, nuevas comunidades en cantidades bastante importantes. Entonces, de ahí resultan los números, resultan de lo que hay, resultan de cómo es el tratamiento que tienen que tener los que podrían entrar, de manera tal de que no entren al mismo sistema que llevaría estos números con suma facilidad a números que pueden ser el doble, el triple, el cuádruple o 5 veces o más, digamos, los números que hoy día tenemos. Y eso es lo que da, digamos, como consecuencia los 4.000 millones. Alfredo, quiero seguir. Muy O sea, buenos días. no es una propuesta de la comisión, es la realidad de lo que tenemos hoy día, y lo que nosotros sí proponemos es utilicemos estos recursos mucho mejor,
no creemos el problema que este sistema está creando, porque usted comprende que le digan que le van a dar tal cosa y después pasen 20 años y no se lo entreguen, y que de aquí a un poco tiempo pasen 50 años y no se lo entreguen. Pasan generaciones de algo que es vital para ellos. Entonces, ¿por qué no sinceramos esto y no creamos desconfianza, agresividad y todas las dificultades que esto tiene? Porque la desconfianza en esa zona es tremenda. Alfredo, muy buenos días. Quiero seguir en esa línea porque parte de lo que decía Sebastián Navellán, que es el voto disidente en esta instancia, es que, por ejemplo, en el tema de los dineros para la disponibilidad de tierras no tenía fondo financiero, los 4.000 millones de dólares no tenían el fondo financiero no tenía un informe, digamos, o sustento más bien. Y era parte de lo que él decía, como que se está hipotecando el Estado, parte de sus declaraciones, ¿no? ¿Cómo recibe usted esas críticas ahora que ya tenemos el informe en la mano todos y todas, no? Por eso bastaría con leer, digamos, el informe para eso. Esto, por supuesto, se trabajó con los equipos de Hacienda, Dirección de Presupuesto, en fin, etcétera, pero no es nuestra tarea hacer un informe financiero. Pero yendo a lo esencial, que es lo que ya hablábamos, estamos hablando de recursos que ya están comprometidos, ¿no? Aquí puede cambiar el perfil, digamos, de que se hace más rápido, se hace más lento, pero en realidad, si grosso modo, lo que estamos haciendo es algo que disminuye los recursos para esto, porque como le mencioné, estamos tomando lo que está, para el resto estamos haciendo una regla de clausura, llamémosle, ¿cierto?, que hace que esto no siga creciendo. Si no hacemos nada, tenemos que hacer igual lo que está, y lo otro no tiene la regla de clausura, y por lo tanto aumenta el número de familias, aumenta el número de comunidades, que es lo que hemos venido viviendo hacia atrás. Así se acumularon los millones y las miles de hectáreas que tenemos hoy día, y al mismo tiempo no estamos haciendo lo que necesitamos hacer con las comunidades mapuches, que sienten que esto es un engaño, porque les dan un papel y nunca les dan nada. Quiero tomar otra crítica que, bueno, no es mi intención polemizar, usted ya se refirió a este tema que es la crítica del octubrismo, ¿no? Que este sería un informe octubrista, usted ya ha dicho que no lo es, pero quiero tocar el punto porque han sido críticas de la misma derecha que hablan de que se tocan demasiados temas indígenas, ¿no? Pero al parecer hay ciertos sectores que hablan del reconocimiento de los pueblos indígenas como un tema octubrista, como si lo fuera, ¿no? A pesar de que es una deuda del Estado chileno. ¿Cómo ve usted ese versus que se da, o no? Medio ideológico, medio político, como si lo fuese, ¿no? Déjeme, si se refiere al tema del reconocimiento constitucional, lo que está proponiendo la Comisión es prácticamente una cosa que es casi idéntica, no es muy similar a lo que está propuesto en el segundo proceso constitucional, que ese reconocimiento fue aprobado por unanimidad por la Comisión Mixta, que nombraron, digamos, todos los sectores políticos. Antes de ese proceso, recuerde que eso tenía una comisión experta y después tenía los convencionales o los constituyentes, y luego fue aprobado por la inmensa mayoría de los constituyentes, que estaban constituidos por constituyentes mayoritariamente del Partido Republicano, de Chile Vamos. O sea, lo que hemos intentado es una propuesta que, como usted bien dicho, todos los gobiernos se han comprometido con esto y no se ha hecho, y tomamos la que toma mayor consenso, que es la que le estoy mencionando, y que satisface, digamos, a todas las partes. Entonces, de octubrista no tiene nada, como digo, se parece más bien a la que está, digamos, propuesta en el segundo proceso por estos propios representantes de las personas que hoy día, digamos, tienen alguna preocupación en esto. Y lo segundo, respecto del tema octubrista en general, ¿no? Yo personalmente dediqué muchísimo tiempo y esfuerzo a luchar contra las propuestas de ese primer proceso constitucional, porque yo pensaba que eso iba realmente a causarle un daño a Chile enorme. Y las cosas que preocupaban en ese momento eran la plurinacionalidad, eran territorios autónomos, eran sistemas jurídicos diferentes, en fin, todo una cosa que hacía que el país tendiera, digamos, a tener diferentes, digamos, tratamientos. Aquí no hay nada de eso, no existe, tampoco en esto hay escaños reservados, eso se deja a decisión del Congreso, lo que haga lo que estime conveniente, pero la Comisión no propone nada en esa materia, de tal manera que, digamos, no los temas tocados aquí, yo diría, no coinciden para nada con eso,
y las ideas que reflejan son en realidad las opuestas. Lo que hace es, si usted tomara un resumen de esto, es decir, bueno, cautelemos los derechos del Estado, por supuesto, y del resto de los chilenos, resolvamos realmente en plazos, digamos, que sean razonables el problema con las comunidades, pongámosle un límite, digamos, a esto en el tiempo y en los tamaños de esta reparación, démosle sobre todo una oportunidad a la libertad. El sistema actual lo que hace con las comunidades mapuches es que los obliga a hacer lo que la ley estima. Ellos tienen que crear una comunidad, una PJ, como llaman, ¿no? Que en el fondo es una escritura donde Alfredo, ellos se organizan, perdón que le interrumpa, y les dan el estatuto, y el estatuto tiene que ser el que les obliga. Pero un segundo nomás. Les dan ese, y ese tiene que elegir todo y decir todo por unanimidad. Luego de eso, solo pueden escoger tierra y no otras cosas. Y de la tierra que reciben no pueden hacer nada con ella, no pueden arrendar, no pueden tener usufructo, no pueden hacer una medidería. O sea, realmente yo creo que han pasado mucho tiempo y hoy día es obvio que esas personas pueden tomar sus propias decisiones, lo necesitan además para poder progresar. Alfredo, y si no son propuestas tan radicales, ¿por qué desde su sector hay tanto rechazo? No le escucho mucho, pero sí, creo haberle escuchado que ¿por qué hay tanto rechazo? Desde su sector. Bueno, yo creo que lo primero de todo, sí, lo primero de todo lo que hemos señalado ya varias veces, ¿no? Que es curioso que las críticas que partieron y con mucha fuerza en redes sociales, en fin, fue mucho antes de entregar el informe, ¿no? Sin ningún conocimiento. Es decir, curioso que se pueda criticar algo que fue formado por los propios partidos, en fin, y por el presidente, por todos los partidos, con representantes de ellos mismos ahí, ¿no? Ya conocemos el caso de la senadora republicana o ex republicana. Entonces, me parece que hay una base que tiene que ver con, digamos, no conocimiento. Quizás personas, por las razones que sea, difunden, digamos, cosas como las que usted me preguntaba, por ejemplo, el octubrismo, por ejemplo, el tema, quizás por no entender de que esto va a tener un costo fiscal enorme y no entender que el cálculo no es de ninguna propuesta de aumento del gasto fiscal, por el contrario, es decir, oiga, me pidieron un catastro de cuánto debemos hoy día, esto es lo que debe con el sistema actual sin hacer ningún cambio. Y segundo, le agrego que si usted no hace cambios, resulta que lo que usted va a deber hacia adelante van a ser cifras inmensamente superiores, y desde el punto de vista de la resolución del problema que pretende tener la reparación de las comunidades mapuche, que es mejorar esa relación, resolver el problema entre el Estado y las comunidades mapuche, usted va a tener el efecto contrario, porque les promete una cosa y no se las puede cumplir. Y estas desinformaciones, Alfredo, porque eso es lo que llama la atención, porque a todo, tal como bien usted dice, a todos nos llama la atención de que antes incluso de conocer el contenido de esta propuesta, comiencen estas divulgaciones de desinformación, de datos que no son los correctos, de interpretaciones que no son las correctas, y en particular vienen de sectores que, si bien aceptaron estar en esta instancia, al parecer no tenían mucho interés en llegar a algún tipo de entendimiento. Yo estoy hablando de aquellos sectores más al extremo, por así decirlo, de la derecha del espectro político nacional. Estamos hablando de una instancia que es muy importante, que es una comisión para tratar de llegar a la paz y un entendimiento en torno a este tema. Y si estas instancias no son capaces de poder generar entendimientos o encuentros, uno se pregunta ¿qué nos queda para adelante? ¿Cómo podemos avanzar si es que finalmente en una instancia que se tomó un tiempo prudente y necesario para llegar a una propuesta que tampoco, digamos, y ustedes también lo han dicho en reiteradas ocasiones, no es la definitiva, sino que es más bien un punto de partida hacia un proceso que tiene que seguir hacia adelante? No se puede llegar a ese mínimo. ¿Cómo interpreta eso pensando en el futuro político y del entendimiento también de nuestro país? Mire, yo no me voy a meter a interpretar por qué lo hacen o no lo hacen. Tendría que preguntarle a las personas correspondientes, pero me tomo la segunda mitad de lo que usted señala. Este es un conflicto, en las encuestas, digamos, que se han hecho, esto es lo que consideran los chilenos
el peor y más importante y más grave conflicto que tiene. Aquí mueren personas todos los días. En el trayecto de la comisión pasó, por ejemplo, el asesinato de los 3 carabineros, que es el crimen más dramático que hemos tenido en los 30 años de violencia en esa zona. Tuvimos hace muy poquito el atentado en Biobío a esta empresa de origen chino, donde los vehículos y las maquinarias se quemaron. También es la pérdida física más grande que hemos tenido. O sea, tenemos estado de emergencia, tenemos militares, tenemos una mejora, pero todavía los niveles de violencia son enormes y los hemos vivido por muchísimos años. Tenemos 3 años de estado de emergencia ya casi prácticamente. Entonces, tenemos que resolver esto. Entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo? Va a venir un periodo de consulta indígena, de más calma. Las discusiones, digamos, de los grupos políticos, de la política y de elegir a los representantes, que es sumamente importante, va a seguir su curso, y esto va a estar más bien en el plano de la discusión con las comunidades indígenas. Pero terminado eso, el próximo gobierno se va a encontrar con esto y va a tener que darle un tratamiento, digamos, consciente, estudiado, viendo las alternativas, y además le va a pasar lo mismo que le ha pasado a todos los gobiernos, que tiene que enfrentar el problema, porque el problema está ahí, no se va a ir porque nosotros digamos que nos gusta o no nos gusta lo que se menciona. Entonces, yo tomo lo que usted dice. ¿Qué posibilidad tenemos en el futuro de Chile de próximos 10 años, 20 años, de que se forme otra comisión de esta naturaleza, que logre gente tan diferente? Aquí estamos hablando de una persona que fue constituyente indígena en el primer proceso, y un señor como yo, que acabo de decir, ¿no es cierto?, que luchó arduamente en contra de eso, ¿no? Que tenemos opiniones totalmente distintas, donde la mitad son mapuche y la mitad no lo son, donde está el presidente de los agricultores, me decía usted, Sebastián Navellán, donde hay, digamos, una diversidad enorme, y hemos coincidido en una cantidad enorme de puntos en los que no hemos coincidido totalmente. Tuvimos 7 de 8, y ayer, digamos, me quedo con las palabras de Sebastián, que dice esto, de Sebastián Navellán, quien fue el que votó algunos puntos en contra, que dice, mire, esto es un gran avance, no lo perdamos, vamos, discutamos, veamos si lo podemos, digamos, mejorar en el punto que no tuvimos de acuerdo. Y lo mismo señalé yo cuando entregué este informe al presidente, y claramente esto, como toda obra humana, no es un acuerdo ni es una propuesta perfecta, y estoy seguro que la consulta indígena, el trabajo del propio Ejecutivo, que también tiene responsabilidad de esto, y finalmente el Congreso, para poder hacerle alguna perfección. Pero yo le digo, yo he estado a cargo de esto por mucho tiempo, esto es un avance pero extraordinario, que anteriormente no lo podríamos haber hecho, y que si no lo aprovechamos ahora no se va a poder hacer, y los próximos gobiernos van a tener una dificultad enorme. ¿Aló? Sí. Bueno, Alfredo, queremos agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros. Obviamente vamos a seguir el debate, la discusión en torno a esta propuesta, así que lo esperamos en una próxima ocasión. Que esté muy bien, Alfredo. Algo pasó ahí con la conexión. Parece que se nos fue. Pero bueno, ya estábamos terminando la entrevista, y por interno nos despediremos también con el ex ministro y copresidente de esta instancia de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, quien conversó con nosotros a esta hora de la mañana. 8:04, tenemos que rápidamente hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros y nosotras. Ya llega Patricio López para continuar con el programa, y Connie, nosotros nos reencontramos ya mañana jueves. Nos reencontramos mañana jueves, pero quedas hasta las 10 de la mañana porque seguimos haciendo Radio Análisis.